7 meses después de haber sido ratificado por el Senado, el general Juan Emilio Cheire renunció a la presidencia del Consejo Directivo del CERVEL. Esto en medio de la ya conocida polémica por el rol que él cumplió en calidad de excomandante, del excomandante jefe, cuando en 1973, y siendo a esa altura un oficial de rango menor, entregó al entonces niño Ernesto Lechterman, de 2 años, a un convento tras la muerte de sus padres. Queremos conversar más sobre este tema. Para eso nos encontramos aquí en el estudio con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. ¿Cómo está, Lorena? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, gracias. Quiero tratar de que me transmitas a mí y a los telespectadores cómo has visto tú todo el reflote, digamos, a partir sobre todo de esta columna del día domingo de Carlos Peña y del programa de TVN en que se produce esta conversación, este cara a cara, básicamente, ¿no?, entre Cheire y Lechterman. ¿Cómo lo ves tú en tu posición de hija de detenido desaparecido y además de presidenta de esta agrupación? Mira, lo primero es que yo siento que Ernesto, en general los hijos, que somos esa generación de niños que quizás uno no sabe cómo pudo entender y sobrevivir a lo que no tiene explicación, porque cuando uno es adulto tiene otros razonamientos. Con un aplomo, porque yo creo que ahí Juan Emilio Cheire dijo una cantidad de situaciones tan provocadoras que cuando tú tienes al lado a la persona que yo creo que al menos sí supo que mataron a los padres y que quizás también puede haber estado cuando mataron a los padres de Ernesto. Pero eso es una especulación. Eso, sí, al menos... pero a ver, lo que yo sí puedo garantizar es que Juan Emilio Cheire sí lo sabía. ¿Cómo lo puedes garantizar? Porque fíjate que... Yo te voy a decir perdón que te interrumpa, Lorena, porque una de las cosas que llamaba la atención de las declaraciones de Ernesto posterior a esta entrevista, incluso aquí vertidas en nuestro canal, es que él manifiesta tener la certeza absoluta de que Juan Emilio Cheire sabe más de lo que él dice saber. Y yo me pregunto, ¿cómo? Más allá de que yo no quiero ser desconfiada ni de uno ni de otro, pero ¿cómo sé yo lo que pasa en tu espíritu finalmente? Es que aquí no se trata de desconfiado, no. Aquí hubo un golpe de Estado donde se institucionalizó en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y en el Estado de Chile una forma de política que fue el exterminio. No fueron hechos aislados. No fue que esta patrulla loca se le ocurrió ir y matar a los padres de Ernesto. Pero Juan Emilio Cheire no dice que él no sabía que había gente que haya muerto. Él dice que particularmente, en este caso al menos, porque este fue el caso de que conversaron, en este caso él dice haber recibido al niño y él dice que no, y así por lo menos quedó establecido en lo que es la justicia judicial. Pero incluso más allá de la justicia judicial, insisto, Juan Emilio Cheire nunca ha dicho, hubo detenidos, fíjese que yo no sabía. No, él lo que dice es que en este caso puntual del matrimonio Lechterman-Ábalos, él no estaba presente en ese operativo y no sabía. ¿Por qué no creerle? Porque lo primero que dijo... Mira, primero porque Juan Emilio Cheire es parte de aquella generación de uniformados que sí estuvieron presentes y son parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Hay mucho, que sea parte de las violaciones no lo hace partícipe y conocedor de cada uno de los hechos. No, es que él participó de hechos que se dieron en la región respecto a hombres y mujeres que fueron torturados. Hoy día la tortura no es un delito que se investiga en Chile, pero hay muchos testimonios que señalan haberlo visto porque se mantuvo en el regimiento Arica, porque él era parte de ese aparataje institucional al interior del ejército de Chile que utilizó como forma de exterminio la represión. No es que él se enteró y encontró a este niñito. Quiero decir además algo. En la teoría de que él no hubiese sabido, cualquier persona se cuestiona qué pasa con este niño, además en el ambiente nacional que había de represión, de tortura, de muerte. Yo el otro día lo escuchaba y decía que él no cuestionó, que ni siquiera leyó el informe Rettig. Ahora, es lo mismo, Lorena, es lo mismo, porque a mí al menos en lo personal reconozco que me parece que hay una distancia entre ser autor y simplemente conocer el resultado. O sea, hay un niñito que anda guachito por aquí y no indagar más. No me parece que sea lo mismo, a pesar de que probablemente tú tienes razón en que no indagar más te puede hacer cómplice. Nadie dice que es lo mismo, pero no te exculpa de la responsabilidad. Eso es lo que en este país no se investiga. En los crímenes que se cometieron en dictadura, en el caso de los padres de Ernesto fue un niño secuestrado, que fue dejado en un convento y ahí hay un delito. Hay distintos niveles de responsabilidad. El que planificó, el que dio la orden, el que guardó silencio, y no digo en los años de dictadura si vamos a argumentar que allí corría riesgo su vida. Desde el año 90 en adelante nunca entregó información. Hay distintos grados de responsabilidad respecto a los crímenes que se cometieron. Eso los determinará el Poder Judicial. Un Poder Judicial
quien tiene que empezar a determinar responsabilidades, no en base a cosas generales, en base a crímenes contra la humanidad, y por lo tanto la sanción y los delitos son distintos. Juan, una cosa muy chiquitita, yo quiero terminar. A mí me parece que hay dos situaciones muy graves de lo que ha pasado estos últimos días con Juan Emilio Cheire. Una es haber señalado ayer en su renuncia, no al CERVEL, no a la condición que hace, a la presidencia, sino que solo la presidencia del CERVEL, decir que no hay un entendimiento del accionar del Ejército de Chile. O sea, no somos todos tontos, y yo entiendo que él está hablando del accionar del Ejército de Chile, de por qué él hoy día tiene que renunciar a la presidencia del CERVEL. Ese accionar de ese Ejército de Chile lo vincula a crímenes contra la humanidad desde una institución. El comandante jefe del Ejército era Augusto Pinochet, no era otro, era el que mandaba la DINA. La DINA fundamentalmente está conformada por muy pocos civiles, pero por sujetos involucrados de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de un aparato estatal represivo, que a mí me parece que las palabras de ayer son gravísimas. A propósito de palabras, te quiero invitar a que escuchemos declaraciones que virtió Juan Emilio Cheire hoy, esta mañana. Yo ni siquiera fui quien pensó esto. Yo hice un llamado telefónico a un obispo. Eso es lo que hice. ¿Dónde querían que estuviera este niño? En Argentina, o sea, el drama del niño, de la muerte de sus padres, que todos creímos por casi 2 décadas que se habían dinamitado, el drama del niño, ¿cuál habría sido? ¿Dónde pasaban estos niños en otras partes? Este tipo de dramas. Y ese es el drama de Chile, si estas cosas ocurrieron. ¿Dónde habría estado este niño? ¿Se habría dado a los torturadores como se les daba, como se entregaba a estos niños en Argentina? ¿Se habría entregado se lo habría hecho eliminar o se habría hecho desaparecer al niño como se hizo en tantas partes? ¿Se habría dado como un expósito, como dice el columnista Peña? Expósito quiere decir abandonado. ¿A quién abandonó a este niño? Además, mi punto es un llamado telefónico a un arzobispo. ¿Qué sería de ese niño? Ahora, esto de que uno conoce una verdad y como que es un imbécil y un despreocupado que no capta la mentira. Y este niño que estuvo 20 años o casi 20 años engañado por sus abuelos, y él cree una mentira y se informa por un cuaderno, y eso no es también estar engañado 20 años. O sea, él puede estar engañado 20 años por sus abuelos, y yo no puedo, no se me cree que esté engañado casi 18 años. En cuanto al informe Rettig, el informe Rettig, cuando se conoce en Chile, el Ejército lo niega. Yo nunca leí el informe Rettig. El Ejército lo que nos entrega a nosotros. ¿Fue un error ese no haberlo leído? Fue un error, pero es un error, como le digo, vámonos al informe Rettig. El informe Rettig, cuando se hace, el Ejército lo niega. El general Pinochet saca un informe propio, y ese es el que conocemos los oficiales. Ahora, yo podría haber sido más acucioso. ¿Dónde conozco yo? Cuando yo capto la fuerza de los derechos humanos, ¿dónde me involucro? ¿Dónde está mi acervo de conocimiento real de los derechos humanos? Está en los libros de la Mónica González, está en los libros de la Patricia Politzer, está en los libros de mi amiga, que en paz descanse, la Patricia Verdugo. Ahí yo me empiezo a empapar de eso. Nosotros fuimos una generación que no conoció, la mayoría de nosotros no conocieron estos hechos. Y cuando nos empezamos, y la tranquilidad más grande que tengo yo, es que cuando conocí de los hechos, a través de estas cosas, hice lo que tenía que hacer. ¿Qué te parece? ¿Sabes qué? Yo quiero decirle al señor Cheire que en el regimiento Arica no solo salió una patrulla, hasta hoy día con un número indeterminado, uniformados a matar a los padres de Ernesto. En el regimiento Arica hubo tortura. En el regimiento Arica se cometieron delitos contra la humanidad y él estaba allí. Decir que las Fuerzas Armadas, que él, que fue parte
de la represión, porque hay testimonios que así lo señalan, y que voy a insistir en algo, y que no se han judicializado porque la tortura en Chile no se investiga, me parece que es un acto de cobardía como tantos otros que tienen las Fuerzas Armadas. Usted hablaba, Lorena, al principio de declaraciones provocadoras, y creo que algunas de estas declaraciones también Sí. usted las pondría al mismo calificativo. ¿No rescata algo de lo que se le ha escuchado decir a Emilio Cheire? ¿No rescata, bueno, quizás el hecho de asistir al programa? ¿No rescata de él hablar de su dolor, en el entendido de que ni yo, ni él, ni usted, obviamente, pretendemos poner en la balanza el dolor de un lado versus el dolor de un niño, de ver cómo dinamitan o cómo acribillan a sus padres a los 2 años? Pero hay un gesto ahí. ¿Se percibe? Que yo, desde que sale esta columna, yo pregunto, ¿por qué tenemos que rescatar lo que no se ha hecho? ¿Por qué tenemos que inventarnos como país, y se nos pide a nosotros, las víctimas, los que hemos perdido algún familiar, que rescatemos donde no hay nada? ¿Usted siente que no hay nada en Juan Emilio Cheire? Y te voy a Cheire? decir por qué. Porque Juan Emilio Cheire no ha dicho toda la verdad. Porque Juan Emilio Cheire sigue señalando situaciones tan brutales como decir por qué. Y mira, ese ocultamiento que hicieron los abuelos de Ernesto de 20 años, porque allí hubo una dictadura, porque yo niña perdí a mi padre, y recuerdo que los primeros años no podía decir en el colegio que tenía un padre desaparecido, porque recuerda que en esos años se decía que eran los presuntos desaparecidos de estas terroristas que querían desestabilizar un gobierno, que éramos poco menos no sé qué, porque la gente olvida lo que eran esos años. Entonces no es lo mismo que los abuelos de Ernesto, para protegerlo, para que él no dijera lo que le pasó, le hayan ocultado esa historia, a que él diga que él no sabía y que él mintió al ejército. Es decir, él era parte de ese ejército. Él no estaba en una labor administrativa, él estaba en el regimiento Arica en el año 73, y hay otras presunciones de su participación en otros delitos en lugares donde se cometieron crímenes contra la humanidad. Es más, quiero señalar algo respecto a lo que él dice de su conducta. Yo voy a creer, mira, que él dice que no sabía, y cuando se enteró, ¿qué hizo? Yo le pregunto a él qué hizo, porque cuando él se enteró, buscó, ha entregado los nombres de todos aquellos que estaban en el regimiento Arica. Cuando él se enteró, le respondió la carta a Ernesto. Cuando él fue comandante en jefe del ejército y sacó esa declaración que todos hablan del nunca más, Juan Emilio Cheire dijo que eso era producto de una espiral de violencia donde todos éramos responsables. Eso fue lo que dijo. Con eso se justifica el golpe. No dijo, aquí todos aquellos que están involucrados en causas de violación a los derechos humanos deben ser dados de baja, que es como se depuran las instituciones. Lorena, eso no fue lo que hizo. Usted como hija de víctimas de la dictadura y además como presidenta de esta agrupación, ¿es capaz de vislumbrar, yo no digo en el ámbito de lo que sea justo, pero en el ámbito de lo que es posible en la justicia imperfecta que tenemos los humanos, ¿no? ¿Es capaz de vislumbrar que quizá no se pueda llegar a más verdad de la que hay, o que quizás podamos avanzar, pero que finalmente la verdad verdadera, aquella completa que está viendo Dios, si es que usted cree en Dios, digamos, no se va a conocer, y que finalmente buena parte de sus dolores van a tener que, de los suyos y de los de mucha otra gente, van a tener que repararse por otros medios que por la total verdad? A ver, yo creo que hay cosas distintas y voy a ser bien clara en eso. Cada familiar esto es como la pregunta perdona, esto no se institucionaliza el perdón ni la reconciliación, eso es personal. Es de cada uno. Eso es de cada uno. Distinto es cuáles son las obligaciones de un Estado cuando vive genocidio. Yo quiero saber toda la verdad de lo que ocurrió en mi caso particular con mi papá. ¿Pero está consciente de que quizás eso simplemente no sea posible materialmente? Tengo tal conciencia que siempre lo voy a buscar, pero tengo claro que dentro de la forma de exterminio ellos los tomaron y los tiraron al mar, y a lo mejor no lo encuentro. Eso no significa y no puede significar que entre la labor del Poder Judicial, la labor del Poder Ejecutivo y la labor del Poder Legislativo deben hacer todo lo imposible porque se conozca no lo máximo, toda la verdad. Si no se llega a ella, que sea porque los responsables no colaboran, pero no porque nosotros o el Estado dio pasitos de a poco donde frases célebres, la justicia en la medida de lo posible. No,
las obligaciones de las instituciones es avanzar a toda la verdad y a la justicia plena. Y voy a decir por qué. Porque lo que está en juego cuando a la gente le dicen que estos son temas del pasado, hoy día está demostrado que un país se construye sobre los derechos humanos o se construye sobre la falta y el respeto a estos derechos. Lorena, quiero agradecerle que haya venido a acompañarnos y a una vez más contarnos desde su experiencia y de sus convicciones. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes.